cada una de las propiedades que fue allanada, que pertenece a la familia Kirchner. ¿Y por qué hablábamos del miedo de la expresidenta a volver al departamento de Recoleta? Por miedo al espionaje, teme que le hayan colocado micrófonos. Claro, y hay una denuncia, ¿no? Porque no se le dejó presenciar el allanamiento y bueno, se supone que esto no debería haber sido así. Hay una denuncia ya realizada por su abogado concretamente por este tema. El doctor Veraldi fue el primero que dijo tener derecho a estar en el momento en el que se producían cada uno de estos procedimientos. Río Gallegos, Recoleta y también lo que está sucediendo, tanto hoy como ayer, en Calafate. Están con nosotros dos peritos, Fernando Cardini y Ariel Garbaz. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y la idea es un poco que nos ayuden a ver este momento que estamos viviendo, cómo debe realizarse, si efectivamente tuvo alguna irregularidad, como se está denunciando. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, yo he participado de muchos allanamientos, en especial de la Justicia Federal, porque trabajo como perito de oficio y de parte hace más de 20 años para la Justicia Federal. Es la primera vez que veo que un juez incumple el Código de Procedimientos de prohibirle a un abogado de una de las partes que esté presente, con lo cual no hay garantías frente al procedimiento de que se haga en forma correcta. A ver, lo habitual es que tienen que estar los abogados de las partes. El juez, en algún caso excepcional, el juez puede obviar la presencia, pero no cuando se está violando domicilio en función de un bien jurídico superior, que es la investigación, en este caso, para encontrar, por ejemplo, una caja fuerte o un espacio oculto detrás de las paredes. Y también me llamó mucho la atención el tiempo que tardaron, porque, a ver, con detectores de metales sin romper las paredes, golpeando con los nudillos las paredes para ver si son huecas del otro lado o son sólidas, rápidamente uno se puede dar cuenta si hay espacios ocultos detrás. Después viene la parte de tratar de abrirlos. Y no hay mucho más que eso. No hay mucho. Después los escáneres. Bueno, los escáneres como este que traje aquí. Sí. Es un escáner que detecta ¿qué particularmente? Esto es un detector de campos electromagnéticos cercanos, detecta micrófonos, cámaras ocultas, o también detecta cualquier dispositivo electrónico que active, por ejemplo, un arma biológica escondida dentro de un espacio cerrado o abierto. Este mismo instrumento yo lo usé hace unos días en el Instituto Patria. Yo hice el escaneo de la oficina de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Fue a pedido? Sí, me pidió, sí, por supuesto. ¿Me lo pidió la expresidenta? Sí, me lo pidió, entonces asistí. Justamente por el temor que tiene ella. Sí, claro, no es un temor infundado. Ya se sabe, y es de dominio público, que había un automóvil de la Agencia Federal de Inteligencia estacionado en la puerta del Instituto Patria, aparentemente espiando a una expresidenta de la Nación. Esto ya es grave de por sí, y a partir de eso suponían que podía haber micrófonos. ¿Por qué a partir de eso? Porque los micrófonos o las cámaras ocultas, no lo que en este momento tenemos nosotros, que están a la vista, y además si yo enciendo el aparato, la densidad de potencia electromagnética está en una zona muy baja, porque los micrófonos que tenemos nosotros tienen un alcance de unos metros hasta los receptores, ¿sí? En el caso de que hayan puesto micrófonos en el Instituto Patria o en alguna de las propiedades de la expresidenta, tienen una potencia muy superior para poder, por ejemplo, llegar a los 100 metros de distancia y poder ser captados, por ejemplo, por ese automóvil del AFI que estaba estacionado. A ver, Ariel, bueno, la conclusión es que no había nada. O sea, no había micrófonos ni en el despacho de Cristina, ni en el despacho de Oscar Parrilli, que es el otro que se escapa. Van surgiendo varios temas, ¿no? Desde que comenzamos esta conversación. Vos te referías como irregularidades, por un lado al tiempo, más tarde lo vamos a abordar, por otro lado al tema de la no presencia o no permitir la presencia de los abogados. ¿No tiene la potestad el juez en ningún caso
de decidir que no es conveniente para la investigación que no estén presentes los abogados? Sí, puede ser. En muchos casos el juez puede decidirlo así y tendrá que justificar por qué lo hace. Ahora, diciendo un poco con el tema de los tiempos, yo creo que los tiempos ahora se han extendido en el tema de allanamientos y en el tema también de lo que significa, por ejemplo, una escena del hecho, donde se buscan indicios de distintas índole. Fíjense que en este caso, o sea, en un allanamiento normal a veces puede, hoy con el nuevo protocolo que se ha salido de justicia... ¿Cuánto tiempo? Esto es del año, este año, se hizo del 2017 en adelante, lo que hace es agregar tecnologías que antes no estaban en los protocolos anteriores. Pensemos que antes no se planteaba, por ejemplo, ni la odología forense, ni la acústica forense, los escáneres, por ejemplo, todo esto no estaba previsto en los protocolos digamos, de acción. Claro, hubo que ayornarlos, digamos. Hubo que ayornarlos y entonces también se extendieron los tiempos. Los tiempos se han hecho extendidos por el tema de la cadena de custodia. Cada indicio que se levanta lleva mucho más tiempo y la fijación de la escena a veces, depende del caso, ¿no? Obviamente, pero en algunos casos a veces son entre 5 y 10 horas un levantamiento de rastros que pueden ser de drogas, que pueden ser a veces de dinero, por ejemplo, dólares. Modificaciones en la estructura y la estructura, y más en un caso como era, por ejemplo, el caso de Calafate, que eran varias plantas, bueno, eso va a llevar seguro que muchas horas. Pero ¿qué pasa? También el tema de los perros lleva horas. La concentración de los animales para hacer determinación de olores, por ejemplo, digamos, no es sencillo, se distrae muy fácilmente, el perito tiene que trabajarlo bastante para poder hacer todo este tipo de fijación. ¿Qué significa la fijación? O sea, en una escena del crimen, o una escena del hecho, o buscamos indicios, hay que fijar fotografías o imágenes forenses. Acá pensemos que había una serie de cuadernos que decían una serie de datos que hay que ver si son verosímiles o no. O sea, digamos, si teníamos el cuaderno real, uno podía tener, por ejemplo, el análisis de la tinta, análisis del papel, saber si eran del 2010 los cuadernos. O sea, todo eso, como estaban escaneados, se perdió pensando que fueron quemados. Por lo tanto, habrá que tratar de ver que lo que dice allí, de tal día a tal hora, estaban allí, por ejemplo, georregistración por los teléfonos, otro tipo de estudios, decir, bueno, ese señor estaba ahí cuando dijo que entregó unos bolsos en tal lugar y la otra persona estaba también. La descripción coincide con lo que es. Y la descripción, entonces, ¿qué pasa? Hay que fijar, por ejemplo, indicios como los ambientes, hay que fijar la planimetría, y hay que medir todo eso, entonces, y se entra por, según el protocolo nuevo, se entra por parte. Primero entra el de imagen forense, luego entra el planista, y después también puede entrar después los diferentes delitos de rastro biológicos, la odología forense, el tema de la acústica forense y los escáneres, por ejemplo, que son los que también fijan la escena o detectan, hay escáneres térmicos, escáneres acústicos, todo lo que realmente eso lleva tiempo. ¿Solo se sacan fotos a elementos puntuales o hay un registro en video de todo el allanamiento? De todo. Es más, a veces hay escáner que se colocan en el centro del ambiente y escanea todo en 15 minutos y tenemos para hacer simulaciones después, simulaciones inclusive computarizadas, ¿no? Un 3D, se hacen escáner 3D, por ejemplo, en la fijación imagen forense. En la fijación de olor, pensemos que el olor hoy, en el nuevo protocolo dice que no solo sirve, digamos, el olor para tomarlo y fijarlo. El perro puede detectar un olor y decir acá hubo dólares. ¿De acuerdo? O acá hubo, por ejemplo, droga, o hay droga, o hay una persona fallecida enterrada a 5 o 10 metros de profundidad. Eso lo puede detectar el perro, pero hay que fijarlo eso. O sea, hay que fijarlo con imágenes, o fijarlo, es un indicio que tiene una cadena de custodia, ¿sí? Inclusive también un arma a veces se encuentra, se puede hacer oler el arma, o fijar el olor del arma y llevarla al laboratorio y guardarla por años hasta que aparezca el sospechoso y comparar el olor de la persona sospechosa con esa arma, por ejemplo. Ahora, si las cosas se hacen bien, ¿uno puede confiar en un operativo de esta naturaleza? ¿No? Porque cada vez que hay allanamientos en nuestro país, sobre todo cuando se allanan, el allanamiento tiene que ver con alguna personalidad de la política, se cuestiona, ¿no?, la validez del allanamiento, la honestidad y la idoneidad todo pasa de a estar quienes... bajo sospecha. Exactamente. Por eso es importante que estén presentes los abogados de las partes y también testigos que ocasionalmente transitan por la vía pública y el oficial de justicia que representa al juez y la policía, si es la fuerza de seguridad encargada, los retiene, son personas que
a muchos les debe haber pasado, que están caminando por la calle y de repente se los convoca, le dice que es un procedimiento judicial, es una persona externa al caso y que se las utiliza como testigo. Todas esas son medidas que le dan transparencia al proceso. Ninguna de ellas se tomó en este caso. Hacemos un punto y lo escuchamos al doctor Carlos Beraldi, que decía, bueno, primero daba los argumentos por los cuales él consideraba que tenía que estar en el lugar, y después manifestaba su enojo, su bronca, porque no lo habían autorizado. Escuchalo. Permitimos pasar a la fuerza policial que venía a hacer el procedimiento y mientras se desarrollaba de una manera absolutamente normal y colaborando nosotros con el procedimiento, por disposición del juez Bonadío me fue obligado retirarme del domicilio y evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento. Doctor, en este momento se está consagrando una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento que contraría expresamente lo que el Congreso de la Nación ayer aprobó. Una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa y no un procedimiento judicial que se lleva en clara violación en contra de los principios del Estado de Derecho. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a requerir el juicio político del magistrado. Como se dice, le habilita este terreno como para que objete cualquier resultado de los Exactamente, es increíble. Es increíble. Pareciera que el mismo juez deja abierta la puerta para que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner cuestione y quede anulado totalmente el procedimiento. A ver, los abogados siempre tienen una artimaña para tratar de pedir la nulidad de algo que no les conviene. O sea, que no le conviene a su defendido, eso siempre sucede. Bueno, pero acá es al revés, lo que le conviene al juez es poner ahora, al abogado de para vuelta, voy a hacer de vuelta la esta pregunta. transparencia. Ustedes no son abogados, pero por la experiencia como peritos creo que me pueden responder. ¿Obligatoriamente tiene que estar el abogado del dueño de la propiedad allanada? ¿O con que haya peritos de parte legalmente estamos cubiertos? Ver, porque yo no entiendo por qué... El juez tiene libertad... el juez tiene libertad de tomar ese tipo de decisiones, bueno, entonces de no garantizar un derecho en función de, vuelvo a insistir, de un bien jurídico superior, algo que deba justificar, porque lo va a tener que justificar el juez, que tenía que hacer en ese domicilio y que hubiese entorpecido el abogado de la defensa. Sí. A mí no se me ocurre cuál puede ser, pero yo te puedo contar una experiencia que tuve, por ejemplo, de un allanamiento que ordenó el juez Jorge Urso en el año 2000, hace muchos años atrás, y en el cual yo participé, en el edificio principal de Telefónica de Argentina, en Corrientes y Maipú. Él fue a allanar y no fue con una orden de allanamiento, ningún papel, pero él estaba presente. Entonces los abogados de Telefónica, junto con uno de los vicepresidentes, yo dije en español, le dijeron, necesitamos la orden de allanamiento. Y él dijo, ve mi cara, él es petizo, y el abogado de Telefónica era muy alto, lo mira y le dice, ve mi cara es la orden de allanamiento. A ver, estaba presente el juez, reemplazó lo que todos sabemos que tiene que haber una orden, el papel, por su presencia. Esto es un ejemplo de que los jueces se toman ciertas libertades. Después, lo que hacen, en este caso, es dejó abierta la puerta para cuestionarlo. Si hubiese querido darle transparencia al proceso, no tenía ningún inconveniente en hacerlo pasar. El abogado no va a impedir que usen los escáneres, el abogado de Cristina no va a impedir que revisen la puerta. Objetar el modo en que se está haciendo no lo puede, sí, lo puede de palabra, pero no lo puede impedir. No lo puede impedir. Ahora, pero el tema es que también hay que indicios fue a buscar. Hay indicios que son irrefutables o algunas cosas. Si fue a tomar medidas y tener las medidas de un edificio o de un ambiente, eso, digamos, el abogado defensor diga, no me participó, pero lo que es una realidad, es una evidencia tan de perogrullo, puede ser así, que nadie va a poder ni siquiera objetarla. O si encontró, por ejemplo, un elemento realmente que los peritos que fueron al lugar lo han sabido hacer la cadena de custodia y verificarlo, fijarlo como corresponde, tal vez no se pueda discutir. Ahora,
Hay otras cosas que sí, por ejemplo, el levantamiento de drogas. Alguien puede decir, sí, tiene que haber un testigo, porque en ese caso por ahí fue plantada la droga, fue No, puesta, pero agregada. se me ocurre que quizás tenía también, algún dato que, no sé, de salida a la luz puede llegar a entorpecer la investigación y es el abogado de una de las acusadas. O un dato que puede formar parte de las futuras indagatorias, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No? Ahora, dejo una pregunta pendiente y tiene que ver con lo que una fuente muy confiable de quienes llevaron a cabo el procedimiento básicamente de hoy en Calafate, dicen que hubo una modificación en la estructura de la propiedad, donde había una puerta con determinadas características, había otra puerta. Como que se produjo una modificación en un espacio. Eso puede darle a determinadas sospechas por parte de quien realiza el allanamiento y también al juez. Pero enseguida lo hablamos. Porque justamente hay información de último momento, Edu. Continúan los allanamientos en el Calafate, básicamente, puntualmente, en la propiedad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el segundo día, hoy comenzaron a las 9:30 de la mañana. Y allí está Rubén Lasaño de OPI Santa Cruz. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, contanos cuáles son las últimas novedades, qué información nos podés acercar desde el lugar. Bueno, la que hasta ahora de hoy no hay ninguna novedad, excepto que ingresaron nuevamente a la vivienda alrededor de las 9 de la mañana y se está cumpliendo normalmente el procedimiento, se están utilizando elementos técnicos, perros, y la búsqueda es sumamente minuciosa, eso sí, a tal punto que esta diligencia se van a extender a mañana y según nos decían fuentes extraoficiales, no sería raro que también se extienda hasta el día lunes. Con lo cual uno piensa que como al tener tantos metros cubiertos la propiedad, debe ser uno de los aspectos que está demorando todo el procedimiento en la búsqueda y escaneo con los elementos que tiene la gente de la Policía Federal. ¿Nos podés ubicar en la propiedad de la expresidenta de la Nación? ¿Cómo está dispuesta en cuanto a los metros de frente? ¿Cuántos metros en total tiene cubiertos? Mira, tiene un poco más de 700, no sé si 680, 700, no sé si le habrán hecho modificaciones desde que los planos salieron a la luz, pero es esa más o menos la cantidad de metros cubiertos que tiene, y es una edificación de 3 plantas, de 2 plantas, tiene un sótano, una parte baja que inicialmente ahí tenía una oficina Néstor Kirchner, y es donde se presume que podría estar esa famosa bóveda, caja fuerte. Lo que ayer se encontró, que nosotros pudimos enterarnos a través de fuentes judiciales, es que se encontró al final de la escalera de descenso al subsuelo un espacio de 2 metros por 80 centímetros por 50 de profundidad. Ajá. Que está construido de material sólido y tiene una puerta placa, pero de acuerdo a los estudios que se hicieron usando la planimetría, pero también se usó los escáneres y todo el material que llevaron. En ese lugar en algún momento tuvo una puerta blindada, es decir, una puerta de mucho peso que cubría ese hueco. Eso pudo haber funcionado como una bóveda. Sí, no sé si es bóveda, hoy debe ser, yo no tengo información que tenía dentro, pero está tipo placar, ¿no es cierto? Yo te digo lo que objetivamente encontraron y que todavía oficialmente eso no se informó, pero nosotros sabemos qué es lo que se encontró y es eso. Después, en el resto de la propiedad, por lo menos no ha trascendido que hayan encontrado nada extraño, y están, sí, desde hoy haciendo una minuciosa inspección con un aparato como si es un buscador de metales,
en el que se hace con una cuadrícula sobre el piso, se hace la detección para ver si hay alguna anomalía que haya sido como fruto de una modificación o algo. Es una casa con varios desniveles, entonces también eso supongo que debe impedir o establecer algún tipo de problema a la hora de hacer estos trabajos, porque en realidad son muchas las horas que han pasado, las que van pasando adentro en este momento. Imagínate que ya llevan como 8 horas, 7 horas dentro de la vivienda y aparentemente esto va a seguir mañana y según nos decían no sería extraño que continuara el día lunes. O sea, entre ayer y hoy quedó personal de consigna en el lugar. Sí, cuando anoche se cumplió el procedimiento, se fajó todo, todas las entradas quedaron fajadas, la llave de la casa y de todos los lugares donde se pueda acceder al inmueble, incluyendo una edificación aparte que está dentro del predio, permanecieron en sobres sellados, lacrados y firmados con propiedad, o sea, el poder del comisario Locotti, que es el jefe de la federal acá, y esta persona lo que hizo es quedar a la guarda de los elementos más la colocación de una consigna policial en el edificio que se levantó esta mañana cuando... El robo que se hizo no salió en esos bolsitos. En estos bolsitos vos podés juntar 140, 200 millones de dólares. El robo grande eran transferencias al exterior. Pero nunca el robo aparecieron. grande fue de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¿De quién? ¿Para quién? De empresarios, ¿sí? Y de todo de todo del Club de la Obra Pública. De todo el Club de la Obra Pública, de todos los ministerios, no solamente Planificación Federal. Planificación Federal manejaba el grueso, pero lo mismo sucedía en Fuerzas Armadas, en Desarrollo Social, en Educación, en todos los ámbitos, todos recaudaban. Y todos tenían que enviar hacia Néstor primero y Cristina después. En el camino, por supuesto, cada uno de ellos... ¿Y dónde fue esa plata? ¿Nunca nadie la encontró? Bueno, esa plata hay que buscarla en cuentas en Estados Unidos, en cuentas en paraísos fiscales, en cuentas en Brasil. En su momento estaban en cuentas ¿Pensás que no los hubieran encontrado ya? ¿La fugaron los fondos buitres? ¿Nunca aparecieron? No. La plata está. Es mucha, es demasiado. No está guardada en bóvedas o enterrada en barriles en el sur. Digamos, la plata no salió en esos bolsitos. Y ahora López está hablando de algo más interesante todavía, que es el tema de los intendentes y los gobernadores. Porque por un lado estaba el Club de la Obra Pública, ¿sí? Es decir, te arreglamos una licitación, la ganas vos, ya sabés que vamos con el 30%, 40, 50% de sobreprecio, y vos me tenés que dar, no como dice Wagner, el 10, el 20, era bastante más. ¿Era más? Sí, seguro. Pero había otra área que era todos los programas especiales, entre ellos, por ejemplo, el Promeva, que eran fondos que López y Devido direccionaban directamente a los municipios. Pero no para obras, eran para obras pero que no se podían certificar. Entonces vos sos intendente y López arreglaba con vos que te mandaba 100 millones para mejorar los barrios. Es decir, juntar hoja, pintar los cordones, arreglar las garitas, qué sé yo. De esa plata, ¿sí? Vos intendente le hacía firmar a las cooperativas, a la cooperativa Don Pepe que hizo el trabajo de recolección de hojas o de, no sé, limpieza de las calles, qué sé yo. Eso después, es decir, una vez que la justificaban más o menos, esa plata volvía a López y de esa plata el grueso se lo mandaba a Néstor y a Cristina. Si López habla, ¿Cristina va presa? Nadie. No, Cristina ya tendría que estar presa hace rato. Bueno, hay muchas textuales, ¿no? Muchas frases, pero una vez que se justificaba más o menos el envío de esos fondos, puso el caso de alguna intendencia, esa plata volvía vía López a Néstor y Cristina. Sí, y dice además que la plata pesada, la cantidad importante, no estaba en los bolsitos, no era la que se veía ni siquiera en los bolsos de López revolviendo en el convento, sí, lo dice sino hay que buscarla en el exterior.
Y ese es un tema, ¿no? Sí. ¿Hay posibilidades de encontrar dinero en el país? Digo, los allanamientos son simplemente para corroborar los dichos de Centeno y de los arrepentidos y del resto de los En exfuncionarios. este momento, el fiscal lo que está haciendo es tratando de corroborar el famoso tema de los cuadernos. O sea, lo más importante ahora es ver si es verosímil lo que está diciendo allí. Para eso estos allanamientos, básicamente. Pero después el otro tema tiene que ver con otro tipo de investigaciones científicas del delito que pasan por otros temas tecnológicos que no son digamos, estos allanamientos que llevan a pruebas o indicios que tienen que ver con la evidencia física. Cuando hablamos de transacciones de banco, entonces ya hablamos de ciberdelito, y el ciberdelito tiene que ver con otro tipo de investigaciones que van por otra vía, Claro, y no es el ya, allanamiento. igual lo decía Rolando, ¿no? Ya se buscó ese dinero por otras causas de enriquecimiento ilícito, Exactamente. otras causas que están en curso. Garbaz, Sí. ¿te Es la tercera sorprende vez lo- que se allana este domicilio en el Calafate. ¿Te sorprenden los dichos de Joclender? Porque él habla de 30, 40 o 50% de retorno, De Joclender no me sorprende nada. pero formó parte. Claro. Digo, Sueños compartidos, ¿no? Joclender fue alumno mío en la cárcel de Devoto. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y estaba hace muchos años en un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires para que los presos de la cárcel de Devoto y la ex cárcel de Casero puedan cursar carreras universitarias. Él había cursado la carrera de abogado, de psicólogo, y estaba cursando la del licenciado en sistemas. Y yo era profesor de la carrera. Entonces ahí tuve mi experiencia, una persona hiperinteligente, pero que si ustedes escuchan sus declaraciones durante el kirchnerismo y escuchan ahora las declaraciones que está haciendo, son totalmente entiende. lo opuesto. Son absolutamente. pero son Entonces, oportunistas. yo creo que sí. Una persona que dice A, cuando está el kirchnerismo, y ahora dice todo lo contrario, dice B, cuando está el macrismo, entonces no me parece una persona digna de confianza de sus declaraciones. Obviamente, antes le convenía estar a favor del gobierno y ahora le conviene también hacer declaraciones a favor del gobierno actual. bueno, exfuncionarios y empresarios también callaron. Es decir, sería algo similar. Bueno, a ver, el Club de la Obra Pública existe hace muchísimos años, incluso mucho antes del kirchnerismo, digamos, con los mismos empresarios supuestamente ahora arrepentidos que, a mi entender, por lo que todos conocemos, no fueron coaccionados. Y la última declaración fue la de Cunio Libarona, que dice que a su cliente le dijeron: si decís que estás arrepentido, te salvás. Si negás los cargos de ser partícipe de las coimas, vas a quedar adentro. Y después Eso es Cunio muy grave. Libarona dijo: Sí, eso es grave. mi Es muy cliente grave. tiene que inventar, tiene que crear alguna historia que implique al gobierno kirchnerista, a un alto funcionario, para que lo dejen Pero en si se libertad. sabe limpia una persona, a ver, si se reconoce como no involucrada en ningún tipo de negocio irregular, digo, ¿con qué necesidad? ¿Cómo va a ¿Se va a autoincriminarse? presentar, se va a autoincriminar o va a describir una escena en la que lo hace formar parte de un delito que no cometió? ¿Es razonable eso? Porque el fiscal o el juez te dicen: si te arrepentís Sí. y me das un dato que me permita meter preso a un alto funcionario del kirchnerismo, te dejo libre. Si no, si negás los cargos, te meto adentro. Y eso es lo que hizo. Pero además, a ver, todo lo que haga Bonadío, al cual le cayeron en forma digitada todas las causas contra el kirchnerismo, porque yo conozco el sistema informático que utilizan en la justicia federal, jamás fue auditado. ¿Y cómo explican ustedes que todas las causas contra funcionarios del kirchnerismo le caigan justo al juez Bonadío y no a ninguno de los otros jueces federales? Además, yo he tenido causas donde he participado, causas donde el juez era Bonadío, y yo sé cómo se mueve el juez Bonadío. ¿Cómo se mueve? De acuerdo a conveniencias del poder de turno. ¿Y cómo Como se movía? muchos jueces federales. ¿Y A ver, cómo se movía todo durante lo- el kirchnerismo? ¿Con Los miedo? 12 juzgados federales, las 24 fiscalías federales son políticas. Son políticas. Entonces, definitivamente no podemos Son creer en políticas. A la ver, justicia. hay innumerables ejemplos de que son fiscalías políticas.
son contados con una mano los ejemplos de causas donde un juez federal falla en contra del poder político de turno. Por eso yo pienso que la investigación científica del delito hoy pasa por otro tema que no es solo el juez que haga una investigación, sino que independientemente de los testigos presenciales, los testigos que den una testimonial, independientemente de si están acusados o no de un delito, y que se brindan espontáneamente a dar una declaración, la justicia no tiene que moverse por testimonios de personas, se mueve por pruebas. Si no tenemos pruebas, no tenemos evidencias científicas que avalen los dichos de uno, de otro, de quien sea, el juez no puede administrar justicia si no tiene pruebas. Ahora, lo demás es digamos, parte de la administración, la gestión que alguien lleva adelante. Pero la gestión básicamente tiene que llevar un sistema de calidad en el cual se sigue un protocolo, se sigue... ¿Cuál es la prueba principal en estos allanamientos? Los cuadernos. Y los cuadernos no están. Están las fotocopias. Dejémonos con que los cuadernos no están. Pero está la persona que los escribió diciendo que las fotocopias son... Está bien. Está bien. Pero a ver, no, lo que vos no estás distinguiendo son testimoniales de periciales. La testimonial no es suficiente. Puede llevarte a semiplena prueba, pero no te puede permitir simplemente una testimonial poner presa a una persona cuando no está condenado. Pero, a ver, no, es el indicio que te lleva... de acuerdo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque vos estás de un lado de la grieta, claramente. No estoy de ningún lado de la grieta. Bueno, vos estás cuestionando permanentemente esta investigación que se está llevando a cabo, porque evidentemente porque conozco a las personas justamente que la por llevan a este cabo. tema, creo que es fundamental que todas las pruebas se hagan como se tienen que hacer, que estén todos los testigos que tienen que estar. O sea, la justicia argentina... Lamentablemente no podemos estar orgullosos de la justicia argentina. Del otro lado de la grieta, porque no estás reconociendo. Yo estoy tratando de ser subjetiva y estoy tratando como ciudadana de poder de una vez por todas decir... Objetiva, perdón. Digo, acto fallido. Sí, bueno, un acto fallido. ¿Sos subjetiva vos como todos somos subjetivos. Ahora a ver, sí. Bueno, ahora sí, Paula. Como ustedes son subjetivos, me dejan ser objetivo a mí. Somos todos subjetivos. Me dejan ser objetivo a mí. Que se trate de tener la mayor objetividad posible y hacer las cosas de una vez por todas como se tienen que hacer. Es cierto que la justicia argentina fue un desastre durante mucho tiempo. No digo que ahora sea mágicamente brillante, pero estamos todos con la lupa puesta ahí, y todos como ciudadanos, todos los organismos de fiscalización, los políticos, los legisladores, todos tenemos que estar colaborando a que las cosas sean como se tienen que hacer, ¿no? Y bueno, de una vez por todas que se hagan así. Exigiendo que primero se sorteen los jueces. Pero no pongamos palos en la rueda donde no tienen que estar. Si yo veo que hay un procedimiento ilegal, le voy a poner palos en la rueda. No podemos decir que es un procedimiento ilegal porque el abogado no pudo estar presente cuando el juez tiene la potestad de decir que el abogado no esté presente en un allanamiento. No está justificado. Bueno, que lo tenga que justificar es otra cosa, pero no podemos de buenas a primeras decir que es un procedimiento ilegal solo por eso. Ahora, vos pensás, vos podés pensar cualquier cosa de Cristina, menos que no es inteligente, ¿ok? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Vos pensás que si robó dinero, y no unos billetitos, sino grandes cantidades de dinero, como acá mi colega perito reconoce que van por transferencias al exterior, cuando suena, los va a dejar en bienes de su propiedad, va a poner cajas ocultas, va a esconderlo sabiendo que puede pasar esto. A ver, no pensaban perder las elecciones. No, pero bueno, pero a ver, pero ya se le fue de la mano la cantidad, no era solo en la casa del Calafate. A ver, ¿para qué van a la casa del Calafate? No van solo a buscar dinero, entiendo yo. No encontraron nada, y menos van a encontrar ahora. Pero lo que yo creo que estamos distorsionando el objetivo del tema. Es un show, están haciendo un show. Está bien, bueno, por eso, claramente para vos es un show. Es un show, es un show mediático, no tengo ninguna duda. Para vos es un show. Lo dijo un ministro del Poder Ejecutivo, ustedes saben, para tapar, como no hay pan, que haya circo. Y eso es lo que está pasando. Para vos es un show y desconfías a priori de los resultados finales de investigación. No a priori, no, porque veo los hechos. No, frente a los hechos. Desconfío como perito. No de ningún lado de la grieta, Paula. Desconfío como perito. No se están haciendo las cosas de acuerdo al Código de Procedimiento. Bien. Fernando, vos decías, podés ubicarte en un lugar de objetividad total para calificar de alguna forma si los allanamientos están haciendo bien o mal, digo, sí, a simple vista. Por supuesto, o sea, si ofrecen las garantías como para que toda la sociedad se quede... Independientemente de las garantías, o sea, si se sigue el procedimiento sin irregularidades desde el punto de vista
técnico, hay una parte de proceso penal, obviamente, y hay una parte también que tiene que ver con el área técnica. O sea, pensemos que la justicia se basa digamos, en una serie de circunstancias que pasan por la gestión, y esa gestión es un proceso. Ese proceso comienza en un hecho que estoy investigando y tengo que llegar a una verdad. Ese proceso, ¿sí?, significa que hay una serie de gestiones que se hacen que tienen que ver con desde un allanamiento hasta una fotografía o hasta una verificación si lo que dice tal testigo presencial es corroborado o no ante una parte objetiva. ¿La objetividad qué significa? Si alguien tiene la capacidad de dar una versión de los hechos, ¿sí?, tendré que objetivarlo, o sea, a través de un montón de cosas, desde la letra, una grafología del individuo, saber si miente o no miente, tengo que hacerle, por ejemplo, un tema de antecedentes, una serie de circunstancias que me hagan, este señor que dijo lo que dijo, como dijo bien él, Jock Lender, ¿le puedo creer a Jock Lender? Bueno, podemos hacer una investigación para saber en qué medida miente o no miente. Hay miles de pericias hoy, psicológicas, sociológicas, grafológicas, caligráficas, que me permiten decir si el tipo, y genéticas, ¿sabes si el tipo es mentiroso, asesino o violador? Jock Lender dijo si lo quiero hacer, lo hago. Jock Lender dijo A, después B. Bien. ¿Hay elementos como para determinar si la verdad está en la primera o en la segunda oportunidad? Hay que buscarlo. Hay que plantear las hipótesis de cuáles son las mentiras que dijo, ver cuál es los elementos que me permiten hacer un diseño de experimentos para diseñar eso, para decir, dijo la verdad, dijo la mentira. Pero para él y para cualquiera de todos los testigos que están en la causa, por un lado. Por otro lado, hay una serie de elementos que se van a cotejar, que tienen que ver con si ese cuaderno es verosímil o no verosímil. Si se escribió en el 2010 o se escribió hace 8 meses. Primero las fotocopias, antes que el cuaderno, porque el cuaderno no está bien, bueno, pero aquí va la carrera también, perdón. También, las fotocopias no me permiten hacer una serie de pericias. No puedo hacer tinta, papel, pero puedo hacer... Perdón, ¿quién recibe los cuadernos? ¿Un periodista? Un periodista de Diego Cabos, La Nación, perfecto. ¿Sí? ¿Que lo comparte con el grupo periodístico del diario? Sí. ¿A ustedes les parece, Ariel, concretamente, ¿te parece, digo, antes de presentarlo a la justicia, luego de tomar registro de cada una de las hojas de esos cuadernos, concretamente, ¿te parece que un periodista hoy por hoy va a estar viendo con custodia, se le ha transformado la vida, si querés, en un sentido periodístico de manera positiva, pero en otro sentido... se le complicaron impensado, la vida. Complicado. Sí. ¿A vos te parece que puede llegar a inventar la existencia de los cuadernos? No, digo, yo no vos dije podés eso. dudar. No. Digo, no, pero entonces, los cuadernos perdón, no están. Yo no digo que no existieron pero los existieron. cuadernos. Los hicieron desaparecer. Es obvio que existieron bien, los cuadernos. bien, obvio. A ver, las fotocopias de dónde salieron. Bueno. Se fotocopió cuadernos. Yo no dije que no existen. Está dije bien. que no Después están. veremos si los cuadernos desaparecieron. Está bien, pero pueden existir. pero no porque hayan desaparecido son menos válidas las fotocopias. Claro, pero pueden existir y no ser válidas. Las fotocopias nunca son prueba de nada. Lo que vos dijiste antes es cierto, Paula. Si tengo una fotocopia y si la persona que escribió lo que se fotocopió la reconoce, ahí recién tiene validez. ¿Qué es lo que ocurre Pero en este es cierto caso? lo que acá dice mi colega, hay que hacer envejecimiento de tinta, envejecimiento de papel, son pruebas para saber de dónde... A ver, no se pueden hacer porque los cuadernos no están. Entonces, perfectamente esos cuadernos que recibió... Se pudieron haber escrito en un fin de semana. Que recibió el periodista, el diario de la Nación, se pueden haber escrito, como vos decís, en un fin de semana con cuadernos viejos. Y una virome, que además una virome que no tiene envejecimiento de tinta. O sea, ahora quiero pensar que esos cuadernos... Los escribanos no te dejan nunca firmar con virome. Esos cuadernos estuvieron en poder de la justicia, quiero creer que se actuó de la manera que corresponde. Del periodismo. No. A ver, que los cuadernos que estuvieron en manos de la justicia, en algún momento tomaron las pruebas como para determinar si esos cuadernos fueron escritos en el tiempo que describía esos cuadernos. Claro, bueno, es decir, durante varios años. Por eso digo, una vez... estuvieron en poder de la justicia. Sí, fueron presentados a la justicia. Fueron entregados a la justicia. Fueron entregados a la justicia y después devueltos a quien los había provisto. A ver, yo puedo confiar en el, y confío en Diego Cabos. Por supuesto que sí. Porque ahora se las va a ver, se las está viendo feas, ¿no es cierto? Muy valiente, ok. No confío definitivamente en esos cuadernos en manos de ningún juez federal. Clarito. El tema que tenemos que hacer es leer ese texto y tratar de objetivar cada texto que se dijo, o sea, lo que dijo en el tiempo, y forma es lo que corresponde. O sea, si dice que llevó un bolso, tal característica, tal lugar, tal día, tal hora. Y que vio a tal persona que después esa persona dice que estuvo en otro lugar. Simplemente hay que tratar de armar ese rompecabezas con una serie de pruebas
que me lo avalen, nada más. Sí, hay que usar ese librito al pie de la letra, más Este librito que nunca que se hizo en casos como Nacional este, no tan Criminalística dice delicados. cómo hacer estas operaciones, digamos, que dice cómo actuar en el lugar del hecho. A ambos, gracias por haber Gracias. venido. Gracias Un por gusto. invitarme.